Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 6: La hora de su juicio. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 13, versos 11 y 12. Y hagan esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Hace varios años, la revista National Geographic informó de un incendio forestal en el Parque Nacional Yellowstone, en los Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Un guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Al tocarla, 3 diminutos pajaritos se escabulleron de debajo de las alas de su madre muerta. La madre amorosa, muy consciente del desastre inminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podía haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. ¡Qué imagen del creyente que está a salvo en Cristo gracias a su sacrificio! Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario, y todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas. En la cruz, Cristo fue juzgado como un hombre pecador, cargando todos los pecados de toda la humanidad y condenado a la muerte, a fin de que nosotros pudiésemos ser librados y juzgados como ciudadanos justos, listos para ir al reino celestial. Él fue juzgado como el más atroz criminal, con la intención de que nosotros pudiéramos ser rescatados de los fuegos destructivos de la pérdida eterna, tanto en sentido figurado como literal. Número 2. La purificación del santuario. Como ya vimos, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. El ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora de su juicio. El libro de Daniel, en los capítulos 8 y 9, nos indican el momento en que este juicio comienza, relacionándolo con la purificación del santuario. Antiguamente ocurría en el día de la expiación, el día del juicio cada año, pero en la profecía se agregan 2300 años. Al final de Daniel capítulo 8, el profeta desfalleció y exclamó: «Quedé espantado acerca de la visión y no la entendía, acerca de los 2300 años». Entonces entra en escena el ángel Gabriel para explicarle esta profecía. «He venido para darte sabiduría y entendimiento». La revelación es sorprendente y mucho más amplia de lo que imaginó, avanzando en el tiempo para anunciarle al Mesías venidero, a Cristo, y el exacto momento del comienzo de su ministerio y su muerte cruel, relacionados directamente a la purificación del santuario de Daniel capítulo 8. Así, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. Número 3. Los 2300 días y el tiempo del fin. Algunos especulan que los 2300 días proféticos son días literales y que el cuerno pequeño se aplica al militar Antíoco Epífanes alrededor de 2 siglos antes de Cristo, que atacó Jerusalén y profanó el templo judío, pero estos 2300 días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal, ni tampoco a la clara instrucción del ángel de que la visión se aplica al tiempo del fin.
Antíoco vivió mucho antes. Gabriel comienza su explicación de la profecía de los 2300 días y menciona al carnero como representante de Medo-Persia y al macho cabrío como representante de Grecia. No incluye Babilonia. La siguiente entidad, el cuerno pequeño, es obviamente Roma. Luego describe una especie de fase religioso-política de Roma que echaría por tierra la verdad divina e interferiría con el ministerio celestial de Cristo. La purificación del santuario en Daniel 8:14, el punto culminante del capítulo, es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina de Dios al problema del pecado. Gabriel está listo para explicar más detalles en el calendario profético de Dios y le dice: tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión, que es lo que veremos en la siguiente sección. Lo importante por ahora es que Daniel era muy amado y nos muestra que existe una relación muy cercana, muy íntima, espiritual entre Dios y sus hijos fieles. Trabaja a través de ellos. Número 4. La instrucción del ángel a Daniel. Ahora, en Daniel capítulo 9, Gabriel especifica a Daniel. Entiende las palabras y la visión, la porción de la visión de Daniel 8 que el profeta no entendió. Gabriel revela acontecimientos del pueblo judío y también acerca de la primera venida de su vida en la tierra y el ministerio de Jesús. Así que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la nación judía. En profecía, un día profético es igual a un año literal, de acuerdo a Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Cuando lo aplicamos en la profecía de Daniel, cada evento en la línea de tiempo se presenta perfectamente, como veremos en la parte 5 de este estudio. Aplicando este principio, 70 semanas se componen de 490 días, que son 490 años literales, y Gabriel reafirma que están determinadas, del hebreo chathak, y significa cortadas. Pero ¿cortadas de qué? Estos 490 años están directamente relacionados con la profecía del tiempo de Daniel 8:14, la única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel capítulo 8 y también la única profecía de tiempo en Daniel 8. Gabriel, con esta revelación, le ayuda a entender lo que no entendió acerca de los 2300 días. Número 5. El Mesías cortado. Como veremos a continuación, irá subiendo el tono de esta profecía tan interesante. Gabriel comenzó explicando los 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para todos los judíos, la orden de restaurar y construir Jerusalén. Aunque se habían aprobado varios intentos de reconstrucción de Jerusalén, en Esdras capítulo 7 descubrimos que el decreto aprobado en el año 457 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa. Este decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del año 457 a.C., y a partir de aquí hasta el Mesías habría 69 semanas o 483 años. Si comenzamos en el año 457 a.C. y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al año 27 después de Cristo, cuando el Mesías, que significa el ungido, fue bautizado por el Espíritu Santo.
Esta profecía se cumplió exactamente a tiempo, con cientos de años de anticipación, iniciando así Jesús sus 3 años y medio de ministerio. Además, Romanos capítulo 5, de los versos 6 al 9 y Daniel capítulo 9, verso 26, revelan que después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías, sería cortado o crucificado, y nada le quedará. Significa su muerte y fue por nosotros, no para sí mismo, por lo que Pablo pudo escribir: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En Daniel 9:27 leemos que a mitad de la semana, los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y otra vez, exactamente anticipado, a la mitad de esta semana 70, en la primavera del año 31 después de Cristo, Jesús, el Cordero de Dios, confirmó el pacto de salvación eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificios perdió su significado y validez. Y lo que sigue es muy, muy importante. Jesús, solo una vez y para siempre, ofreció en sacrificio su sangre y su cuerpo por todo pecador, y nunca más lo hará, ni en el cielo ni en la tierra. Todas estas predicciones se cumplieron en cada detalle, y cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual en sacrificio, Cristo fue sacrificado por todos nosotros. Número 6. El año 1844. Vemos aquí dos cosas importantes. Número 1. Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. Número 2. La última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios fiel, tanto judío como gentil, bajo la creencia cristiana, junto con la purificación del santuario celestial y finalmente la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Si le restamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de 1810 años se aplica al pueblo de Dios fiel. Si comenzamos en el año 34 después de Cristo y agregamos 1810 años, llegamos al año 1844 después de Cristo. A la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, instándola a que responda a su amor, acepte su gracia y lleve una vida piadosa y de obediencia. En el libro de Levítico capítulo 16, verso 16, y debido a los pecados del pueblo, las iniquidades de todos, en el santuario terrenal tenían que purificarse, y esto solo se lleva a cabo con sangre de los animales. Con nosotros sucede igual. Necesitamos un Salvador, cuya vida está simbolizada por los animales sacrificados en el día de la expiación, como la única manera de salir airosos del día del juicio. Y de acuerdo a Levítico capítulo 23, versos 26 al 32, cada persona debía afligir su alma. Para nosotros significa que debemos humillarnos, reconocer la grandeza de Dios y su maravilloso amor para salvarnos, y examinar nuestro corazón y confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedir a Dios que nos limpie. Solo a Dios debemos de buscarlo para que nos perdone todos nuestros pecados.
Y así como el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal, entonces Daniel en los capítulos 7 al 9 y Apocalipsis 14 se centran especialmente en los llamados urgentes de la hora del juicio para prepararnos todos nosotros hoy. Desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio. Vivimos horas extras por el gran amor de Dios que no quiere que nadie se pierda, y el mensaje de Apocalipsis del primer ángel proclama: ha llegado la hora de su juicio. Número 7. Conclusión. Trataremos de que sea lo más claro posible, porque esta es una manera rápida y fácil de ver la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. En primer lugar, las 70 semanas, luego las 7 semanas y 62 semanas, o 69 semanas de las 70 semanas originales, y luego la última semana, la número 70. Y en último lugar, veremos que esta última semana se divide a la mitad de la semana, Daniel 9:27, en 2 secciones de 3 años y medio cada una. Eso es todo. 70 semanas que se componen de 69 semanas y una semana, y esa semana se divide por la mitad. Simplemente vincula la fecha 457 a.C. al principio, y con cálculos matemáticos sencillos llegamos a 1844 después de Cristo en la línea del tiempo. Además, al hablar de los 2300 días, Daniel capítulo 8 nunca dijo cuándo comenzaban los 2300 días. Hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. Hasta 2300 días, ¿a partir de cuándo? ¿Por qué no desde cuando Daniel tuvo la visión en sí, el tercer año del reinado del rey Belsasar, todavía en época de Babilonia? Eso no funciona. La visión de Daniel 8 no incluía precisamente a este reino de Babilonia en su etapa final. ¿Por qué poner una fecha a un acontecimiento, la purificación del santuario que está en la visión, a partir de un evento, Babilonia, que no figura en la visión? La fecha de inicio para el punto culminante de la visión debe provenir desde dentro de la visión en sí, que comenzó con Medo-Persia y se extiende hasta el fin. Recordemos que fue bajo Artajerjes la promulgación de la reedificación de Jerusalén. Se nos aclaró en Daniel capítulo 9. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están presentando. Puede detener el video para tener tiempo suficiente. Por eso hoy, querido amigo y amiga, qué maravillosa es la profecía verdadera bíblica, porque nos aclara la visión panorámica de todo el tiempo en el que hemos vivido bajo una guerra entre el bien y el mal. Y queremos también agradecer su gran apoyo a este canal. Le invitamos a suscribirse y, si le agrada, nos regale un me gusta, un like, porque de esta manera este mensaje va a llegar más lejos y a mucha gente que aún no conoce el Evangelio, y tú, como cristiano, puedes ser parte de este mensaje. En el cielo nos llevaremos muchas sorpresas. Que Dios nos bendiga.